La segunda mitad del siglo XIII iba a alumbrar un manuscrito cuyo contenido fue, ha sido y es de gran trascendencia para los aragoneses. El Vidal Mayor no solo es una joya de la caligrafía y de la miniatura gótica, está escrito en el aragonés de la época y atesora en su contenido la base del derecho foral en Aragón. El Vidal Mayor, la joya de la identidad aragonesa. El Vidal Mayor es el manuscrito, o en fin, el objeto más excelente que tiene que ver con los fueros de Aragón, que son el centro de la historia espiritual de Aragón, digamos. Sí, es que allí ahí están todavía las raíces de lo que somos hoy. Conserva uno de los corpus más importantes y más amplios en aragonés del siglo XIII. Es como un símbolo del aragonesismo. Su propio contenido, su propio derecho, haya sido la inspiración, la vigencia a lo largo de los tiempos, hasta trasladarse a nuestro vigente Código Foral Aragonés, que es del año 2011. Nos, don Jacmes, por la gracia de Dios, rey de Aragón, e de Maillorgas, e de Valencia, conte de Barcelona, e de Ursel, e señón de Montpesler, acabadas las ganancias de la nuestra conquista e todo, cuanto daquén desde la mar oriental las encontradas de la nuestra adquisición contienen, por la gracia de Dios a la nuestra señoría plegantes, proveído el tiempo de las armas, e entendientes proveer al tiempo de la paz, el nuestro entendimiento a los fueros de Aragón, por los cuales fueros el dito reino sea gobernado, primeramente damos por esto, car el sobredito reino es cabo de la nuestra alteza. Podemos dar por cierto que en 1247 en Huesca hay unas cortes y allí el rey le encarga a Vidal de Canellas, obispo de Huesca, un amigo del rey, pariente del rey, parece de alguna manera, erudito europeo, conocedor del derecho romano, doctor por Bolonia, le encarga que haga una compilación de los fueros. Reúne a ricos hombres, mesnaderos, caballeros, a la iglesia y a las ciudades. Y los reúnen precisamente para fijar con autoridad del rey cuáles son los fueros de Aragón por los que se ha de regir todos los habitantes del reino en adelante. El territorio estaba muy dividido desde el punto de vista legal. Los fueros eran muchos, muy diversos, unos para zona de guerra, otros para zonas donde ya no había conflicto, muy distintos. Y claro, pues hay que ver cómo la gente que va bajando hacia el llano, de las localidades más distintas, pues cada uno baja con su foralidad. Entiende el rey, entienden las cortes, que algunos de esas normas forales anteriores debían corregirse, modificarse, quizás suprimirse, añadir otras. De los antiguos fueros, algunas cosas moviemos e correchiemos, e la escuridad de ellos declaramos con bueno e sano consello. Y entonces el rey lo que le dice al obispo, mira, recoge todos los fueros, vamos a enterarnos de ellos, todos han servido, todos tienen algo bueno, entonces los estudiaremos y propondremos una legislación nueva. En los fueros de Aragón, así como por muitos escriptos de los nuestros antecesores los trovamos, en la nuestra presencia fixemos leer todas las cosas de las cuales guardados,
en las superfluidades sacadas e tollidas, en las non proveitosas, en las cosas mingoadas cumplidas, e aquello que no dicía bien o yera escuro por conveniente interpretación, lo ficiemos exponer de chu cierto volumne et ciertos títulos. Los cortes se desarrollan normalmente, el día de la Epifanía del Señor se terminan y ahora queda el trabajo duro, el trabajo de Vidal de Canellas, que es recoger los... no solo existen los fueros de Jaca o de Gea o de Barbastro, hay algunos otros muy pequeñitos, que muchos fueros en lo que es la legislación nueva se reconocen. Sí, esto está tomado del fuero de Jaca, esto está tomado del fuero de Barbastro. Eso es lo que tiene que recoger Vidal de Canellas y eso es lo que hace. Ese nuevo texto se redacta solemnemente en latín y se hace una redacción, la amplia, pero luego se hace una redacción más reducida. Desafortunadamente no se nos han conservado. Vidal Mayor sería la traducción de ese libro grande que corresponde a otro pequeño, que es la compilación menor de fueros, que en su versión en latín es la versión oficial de los fueros de Aragón desde 1247. Uno de los llamados prólogos, y además el de la edición oficial, en realidad es el decreto de promulgación de los fueros. Y de ahora en adelante, todos mis justicias, en fin, me va enumerando autoridades, tendrán que juzgar con arreglo a estos fueros. Parece que la versión definitiva se hizo en latín, al menos esta es lo que defiende Tilander y lo que defienden otros lingüistas. Y de esa versión en latín, que hoy no se conserva, se hizo una traducción al aragonés o al navarro-aragonés, puesto que en esta época, a mediados del siglo XIII, se puede hablar de un conjunto lingüístico común que es el navarro-aragonés. La traducción la hizo Micael Lupi de Sandio. Esta no era la forma de hablar exactamente, hay cosas que seguramente se dirían de forma mucho más popular, cosas que han llegado hasta hoy, pero no obstante este texto en aragonés contiene cantidad de vocabulario que hoy se sigue empleando, es decir, que hay una continuidad desde ese aragonés hasta el nuestro. El manuscrito que conocemos, y no se conoce otro en el mundo, ¿no? Posiblemente es que es único. Y no sabemos tampoco cuándo se hizo ni para qué. Ciertamente parece que es de propósito, que tiene un propósito determinado el ponerlo en romance. Porque hasta finales del siglo XV los fueros, oficialmente, después de cada corte, de cada reunión de cortes que se han aprobado fueros, el rey le dice al justicia, al que sea, Pérez de Salanova durante mucho tiempo, varios reyes, le dice, y ahora ponlos en latín, en su orden, y entonces así se promulgan. Por lo tanto, ¿por qué se ponen en romance? Pues no hay más que hipótesis. Yo no creo que sea para que los conozca en romance el pueblo, porque esto no hay fotocopias, entonces o sea, esto es un objeto que como tal estará solo en manos de alguien. Entonces, una posibilidad, pero solo posibilidad, entre otras, esto es quizá para la enseñanza de un primogénito. Hay que enseñarle los fueros de Aragón para que vaya aprendiendo cómo en Aragón los reyes tienen muchas más limitaciones en los fueros que en otros países. Por tanto, tienen que ir aprendiendo los fueros. Y en encargar el manuscrito trató de conseguir la mayor calidad que se podía conseguir en Europa
o sea, en el mundo que conocía en ese momento. La caligrafía es excelente, clarísima, en ese sentido fácil de transcribir también, hay abreviaturas y hay problemas siempre, pero es también preciosa y es un ejemplar que como tal objeto, simplemente como objeto físico, es excepcional. Son unas miniaturas absolutamente preciosas, góticas, porque es el arte del momento. Son miniaturas que no están tomadas simplemente porque son muy bonitas y porque, bueno, pues aquí caen bien. Hacer un libro de horas o un libro con las estaciones, tal, muy bien ornamentado, se puede hacer copiando cosas muy conocidas. Aquí están hechas a propósito, cada una para ese párrafo al que ilustra. Creo que puedo asegurarlo. No en todos es evidente, pero casi siempre está haciendo alusión a algo que en el primer párrafo del fuero, digamos del fuero, en fin, del texto correspondiente allí, se está narrando, se está mandando. Miniaturas que, por cierto, son muy ilustrativas, porque explican, como los tebeos hoy, explican lo que dice el texto. Y normalmente hay que verlas, está así la miniatura, partidas por la mitad. La primera mitad expone lo que sea y la segunda mitad da la solución legal. Ningún juez, ni justicia, ni zalmedina, ni baile, ni jurado, ni nadie que haya de juzgar puede aceptar precio, regalos, ni promesas, ni tratos. El rey es garante de la ley y la ley de la justicia. El rey aborrece las guerras entre sus vasallos o súbditos. Cuando los nobles vayan a guerrear, cada una de las facciones sea amonestada por mandaderos o por carta del rey y tomen derecho, es decir, acepten satisfacción legal según derecho. Gunnar Thilander prosigue sus investigaciones en Londres. Allí el señor Perrins pone a su disposición el manuscrito en el Museo Británico, hace la transcripción, supongo que hace microfilms, evidentemente, que es lo que se hacía entonces, hace la reproducción en blanco y negro de todas las miniaturas y, como tal investigador, ya no se ocupa más del manuscrito que está allí, del objeto que está allí, se ocupa de editarlo. Eso se hace en Lund, Suecia, una fundación por cuenta del contribuyente sueco.
El Vidal Mayor lo editó Gunnar Thilander en 1956 en 3 tomos, con un estudio magnífico. El primer tomo precisamente recogía pues, un estudio lingüístico, una descripción del códice y además reproducía en blanco y negro todas las miniaturas que aparecen en el códice. En el segundo volumen publicaba la transcripción del texto con anotaciones y en el tercer volumen recogía el vocabulario y estudiaba el vocabulario. Thilander nos recupera el Vidal Mayor, porque hace la edición que permite conocer el contenido del Vidal Mayor y las miniaturas. El contenido tanto jurídico como la lengua, claro. Gunnar Thilander edita el manuscrito en 1956 y en 1960 es nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza. Que hubo que convencer a las autoridades que había... Primero, había que convencerle de publicarlo. Curioso, en una reunión institucional, era algo de educación, estaban todas las autoridades de Huesca y más. No se había tomado ninguna decisión, pero ya se oía eso del Vidal. Así es que estaban todos allí y dije, uy, esta es la mía, Agustín, esta es la mía. Entonces, estando allí, ya aproveché descaradamente. Bueno, señores, al alcalde, estaba el presidente de la Diputación, estaba todo el mundo allí. Bueno, yo creo que deberían reflexionar los señores, y es que les hablo así con mucha naturaleza, deberían reflexionar sobre esto del Vidal Mayor. Porque es una obra genial, es una obra maestra. Nosotros todavía vivimos, estamos reflejados en él. Es decir, hay muchas cosas que están recogidas en el Vidal Mayor que si está sometido al derecho aragonés, te obliga. O sea, que está sometido a él. Eso es muy importante. Y entonces me acuerdo que el presidente de la Diputación, Carlos García, que es el que me había nombrado director del instituto, me coge del brazo y se me lleva. Bueno, vamos a ver, Agustín, ¿cuánto vale eso? Yo, Carlos, exactamente no lo sé, pero te puedo dar una idea. Pasa un poco de 50 millones de pesetas. Estamos hablando de pesetas. Me coge el brazo y dice, ponte a trabajar. Bueno, y a partir de ahí ya empiezan las idas y venidas, la búsqueda de editorial, todo eso, y eso llevó bastante tiempo, porque se quería hacer bien. Se perdieron meses simplemente para conservar el amarillo. Bueno, pues yo creo que fue tal éxito que no sé cómo lo conseguimos. Yo dimití en el centro pocos meses después, pero lo dejé amortizado. Es decir, la Diputación había recuperado los 52 millones de pesetas que creo que costó. Bueno, Ureña decía en 1904, podemos darlo por perdido. Hoy podemos decir, pero con mucho más optimismo, dice, sabemos dónde está y hemos recuperado, debemos seguir recuperando el contenido intelectual de ese manuscrito. El Vidal Mayor yo creo que supone varias cosas, muchas cosas, porque ahora le sacado jugo los filólogos, los historiadores, los artistas, para empezar, y la cantidad de literatura que se ha producido es enorme. Pero supone mucho para nosotros, porque es que allí están todavía las raíces de lo que somos hoy.
Se trata de una obra magníficamente realizada, con miniaturas en color, con una caligrafía excepcional. Es decir, se nota que esto no es cualquier documento, un documento notarial o un documento... No, es un documento muy importante y eso se refleja precisamente en su factura. Pero desde el punto de vista lingüístico también es fundamental, ¿no? Entonces, este es un corpus muy importante desde el punto de vista lingüístico, por su amplitud y porque se trata de un aragonés culto, de la scripta aragonesa medieval culta, técnica, referida a los fueros, con un vocabulario enormemente interesante y luego palabras de uso común que tienen alguna diferencia de tipo fonético con el castellano. Por ejemplo, millor, castellano mejor, orella, oreja, masclo, por macho, bucho, aparece bucho, hoy se sigue diciendo por aquí, en Huesca mismo se dice bucho o bucho, el boj en castellano, empuxar, por empujar, cullir, por coger, ¿no? O recoger, biello, muito, en lugar de mucho, etc. O sea que hay cantidad de palabras de vocabulario y elementos gramaticales también que continúan en el aragonés moderno. Vidal Mayor sería el centro, sin duda, del derecho civil aragonés hoy vigente en el Código de Derecho Foral de Aragón, promulgado en 2011. Hoy nuestro derecho foral es un derecho civil como el derecho estatal, como el derecho civil catalán o el derecho civil vasco. Es un derecho civil y es el derecho de lo cotidiano, el que se aplica a todos los ciudadanos. Y les va a explicar, pues, cuándo son mayores o menores de edad, cómo se puede hacer otorgar testamento, pacto, fiducia, cómo pueden tener un régimen económico matrimonial, cómo son las relaciones entre padres e hijos. Todo eso se encarga el derecho civil, que es el derecho propio y más cercano a nosotros. Pues vemos cómo ese derecho histórico lo vamos trasladando a lo largo del tiempo y es nuestro derecho vigente, con gran fortaleza, con gran autoridad y con gran modernidad. Somos una de las 6 comunidades autónomas que junto al Estado tenemos un derecho civil propio, un gran derecho civil. Y justamente esta historia importante en Aragón, que ha contribuido de alguna manera también a hacer España y a ser un modelo para las leyes españolas, hace que hoy tengamos esta competencia y que su propio contenido, su propio derecho, haya sido la inspiración, la vigencia a lo largo de los tiempos, hasta trasladarse a nuestro vigente Código Foral Aragonés, que es del año 2011. Yo creo que nuestro derecho es de cara al exterior, políticamente para otros, un modelo a exportar. ¿Por qué? Porque precisamente esas libertades que mantiene la norma hace que sea un buen derecho, podemos decir, un derecho fácil de acoger y un derecho que pueda ser imitado. Ya históricamente los fueros se presumen dispositivos, no obligan, enseñan, ¿de acuerdo? Porque la voluntad los puede desplazar. Para todos los aragoneses del siglo XXI este derecho nos sigue, con este traslado, ¿verdad?, este trasunto, nos sigue sirviendo para dar respuesta a los problemas actuales que podamos tener, creo que sin ninguna duda, y como un gran modelo, un modelo de reflejo para otros ordenamientos jurídicos. En Aragón, el derecho marca la historia y debe seguir haciéndolo. Debemos esforzarnos en que lo haga, porque creo que si no lo hace, dejaremos de existir como aragoneses. Bueno, tenemos este facsímil estupendo para poderlo tener, ya que lo tenemos muy lejos de nosotros, poderlo ver, ojear, estar con él, y muy orgullosos de que esta historia nos hace tener este presente lleno de posibilidades. Un derecho vivo que nace, represionado de esta historia, que sigue vigente a lo largo del tiempo por ese esfuerzo de los aragoneses y que tiene que perdurar para generaciones, dando respuesta a todo lo que un aragonés crea a través de este sistema de libertades, de nuestro stand-on, que nos permite siempre la ley dispositiva hacer lo que creamos que es más conveniente. El Vidal Mayor sigue siendo, aun con el objeto físico fuera de nuestras fronteras, una pieza clave para estudiosos y profesionales de la lengua aragonesa, del arte y del derecho. Agustín Ubieto destaca que llevamos el Vidal Mayor encima, que la esencia de aquellos viejos fueros se encuentra en nosotros. Por ello, en el actual Estatuto de Autonomía, concretamente en su preámbulo, se lee:
El reino de Aragón es la referencia de una larga historia del pueblo aragonés, que durante siglos dio nombre y contribuyó a la expansión de la corona de Aragón. Seña de identidad de su historia es el derecho foral, que se fundamenta en derechos originarios y es fiel reflejo de los valores aragoneses de pacto, lealtad y libertad. Este carácter foral tuvo reflejo en la compilación del siglo XIII, de los que el Vidal Mayor es el único original que se conserva. En la actualidad, las Cortes de Aragón, el Gobierno de Aragón y el Justicia velan por la tutela del ordenamiento jurídico aragonés, su defensa y aplicación. El Justicia además lo hace desde 1265, siendo la institución responsable de velar por el derecho en Aragón durante todos estos siglos. Pero las instituciones no son nada sin su pueblo, sin sus gentes, sin los aragoneses del ayer, hoy y mañana. Sintámonos orgullosos de nuestro pasado, de nuestro viejo espíritu y trabajemos juntos para seguir practicando un buen derecho, ese que nos legaron nuestros mayores. Que el derecho y la justicia sean nuestra mejor herramienta para afrontar los retos del futuro y que el Vidal Mayor siga inspirándonos. Adiós a los que se quedan y a los que se van también. Adiós a Huesca y provincia, a Zaragoza y Teruel. Esta es la albada del viento, la albada del que se fue, que quiso volver un día, pero eso no pudo ser. Esta es la albada del viento, la albada del que se fue, que quiso volver un día, pero eso no pudo ser.